Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy Feliz bien. de otros autores en línea y festejando todos estos años que llevamos en el aire. Ya el mes que viene cumplimos años. Sí, 7. ¿cuántos años? 7 años, 6 temporadas, ¿no? Claro. Porque empezamos en noviembre. Sí. Así que agradecerle a todos los autores y las autoras y decirle muchísimas gracias porque ellos son los protagonistas de este programa. Y Argentores, gracias, que siempre nos está apoyando. Por supuesto, nos apoya y nos provee de todos los autores de la Argentina, que si nosotros no los conseguimos nos pasan ellos, así que agradecerle también a todos los autores que se comunican del mundo entero, de todos los países que escuchan y ven esta transmisión. En este momento estamos saliendo en vivo, pero después pueden entrar a www.argentores.org.ar y allí ver todo desde el primero al último programa, así que agradecerles también porque entran y los ven y nos dicen cosas lindísimas, nos mandan a los mails, pero también nos pueden mandar a nuestras redes. ¿Cómo se llaman tus redes, Alejandra? En Instagram es Boada con B larga. Bueno, Aler Boada. Lo mío es raúl.martorell en cualquiera de las redes sociales que hay, yo estoy en todas. Ahí me escriben y algún autor que no nos podemos comunicar también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, le vamos a dar el último adiós a Luis Pedro Toni. Con profundo pesar despedimos a nuestro compañero y socio Luis Pedro Toni, periodista especializado en cine, teatro, radio y televisión, quien falleció a los 91 años en la ciudad de Buenos Aires. Desde Argentores le enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos, colegas en este triste momento. Luis Pedro Toni nació el 29 de junio de 1934 y comenzó su extensa labor periodística en el año 1955 como columnista político en la revista Criterio. Luego, en 1958 a 1984, siguió en la gráfica en el diario La Razón. En el año 1966 trabajó en Radio Excelsior, donde formó parte del programa Reporter del Espectáculo. Recién lo estábamos recordando. Sí, el Reporter del Espectáculo. Sí, mismo nombre de la revista que fundó ese mismo año y más tarde, con el avance de las nuevas tecnologías, pasó al formato de página web. Con una personalidad inconfundible, Toni se especializó en el periodismo de espectáculo y se destacó con su labor a lo largo de 15 años en Radio Rivadavia junto a grandes maestros del micrófono como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. También estuvo en Radio Nacional y Radio El Mundo. De la radio saltó a la televisión. Su pico de popularidad lo alcanzó en el noticiero de 9 Diario en Canal 9, donde trabajó durante 7 años. Luego trabajó 5 temporadas en Polémica en el Bar, porque también era un personaje junto a otras figuras destacadas como Gerardo Sofovich. Y con esto termino. En cine participó de films como Tras la pantalla en el 2015, Blackie, Una vida en blanco y negro, en el 2012, La clínica loca, en 1988, Los pilotos más locos del mundo, y en 1988 también hizo Brigada explosiva. En los últimos años trabajó también como columnista en Radio 10, así que lo abrazamos a toda su familia, y desde acá le mandamos el pésame. Y a su hijo, que hoy es el director artístico de Canal 9, sí, Diego Toni. Así que los saludamos y los acompañamos. Exacto. Muy bien, Raúl, vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea.
Muy bien, le damos la bienvenida a Laura Sdar. Laura es escritora, dramaturga, directora teatral, docente, es licenciada en artes de la universidad, en la Universidad de Buenos Aires, dramaturga egresada de la EMAD, la Escuela Metropolitana de Artes Dramáticos, y está realizando, o no sé si ya terminó, el máster en escritura creativa en la Universidad 3 de Febrero, la UNTREF. Además da clases en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, y coordina los talleres de escritura La ficción al poder. Qué buen título, ¿no? La ficción al poder. Muy bien, qué bueno eso. Bueno, es la creadora y directora del Festival de Teatro en la Cárcel. Y bueno, obtuvo el premio de Dramaturgia Argentores entre Argentina y las GAE de España por la obra Siamesa, que un poco nos va a contar de eso hoy que la tenemos invitada, pero por otro lado te nombro otros premios que obtuvo. Sí. El premio Germán Rosenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado por el Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA, y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas por su obra Turba. Además recibió la mención honorífica en el Premio de Letras del Fondo Nacional de las Artes por su novela Hasta que brille, y el premio ese a la creación escénica. Y bueno, ha ganado muchas becas, que también le quiero preguntar eso, ¿no? ¿Cómo consigue todas esas becas? En Londres, en Barcelona, en Italia, en Valencia, en la Fundación Williams, etcétera. Le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por nada. Buenas tardes Laura, bienvenida. Raúl Martorell te saluda. Buenas tardes, gracias. Bueno, contame un poco cómo es tu trayectoria y cómo haces para lograr becas en lugares tan distintos, ¿no? Estuviste en Londres, en Barcelona, en Italia. ¿Vas presentando proyectos? ¿Cómo haces? Sí, efectivamente, fueron presentaciones de proyectos. Algunos fueron proyectos de escritura, otros de creación. Otros, el de Londres fue un proyecto audiovisual que nos agarró en la pandemia, así que no estuve en Londres. Estuve acá, pero se estrenó después allá un corto que hice junto a Nicolás Goldschmidt. Y bueno, así, trabajo mucho, presento mucho y algunas quedan. Sí, se nota que trabajás mucho, que estudias mucho, sos muy joven, o sea que tu agenda debe ser imposible de encontrar una línea libre, ¿no? Bueno, en principio, felicitaciones por el premio de dramaturgia de Argentores y las GAE de España. Es un premio que ya es, creo que la tercera temporada que se hace, muy exitoso. Vamos a contar un poco qué es Obras Premiadas de Argentina. Tienen una apuesta en Madrid, en España, y Obras de España que tienen la apuesta acá en Argentores. Es así, ¿no? Exactamente, así mismo. Así que, bueno, me enteré hace un poquito de la noticia, estoy muy contenta, y en noviembre viajo junto a las otras dos autoras premiadas. Vamos a Madrid a ver los montajes de nuestras obras, así que muy entusiasmada. Claro, ¿ya conoces a las otras autoras o se van a conocer? Sí, las conocí en la entrega de premios que organizó Argentores, así que ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, pero no es que las conocía de antes, así que... Bueno, por lo general los que han viajado, me acuerdo del año pasado, tampoco se conocían, pero terminaron siendo grandes amigos, o sea, el viaje, porque es como una semana, ¿no?, que están ahí. Sí, es una semana ahí que, bueno, se hacen los montajes de las tres obras, sí. y entiendo que también hay charlas y, bueno, reuniones y sí. con autores de allá, así que... Y después tienen también días como para recorrer un poco la ciudad o ir a determinados lugares, o sea, por lo que me contaron los que fueron, la experiencia es buenísima, súper contentos todos, porque a veces van y es un día, dos y ya te volvés. Acá es toda una semana, ¿no? Sí, por suerte sí, re lindo. La verdad que una hermosa noticia. Esta obra, bueno, la obra se llama Siamesa,
¿no? Sí, la obra siamesa. Cuando sí, la obra siamesa siamesa se llama así, sí. exacto. Sí. ¿Cómo fue que la empezaste a escribir y cómo se te ocurrió hablar justamente de los siameses o las siamesas, ¿no? Mira, la empecé a escribir primero, la primera versión de este texto fue una novela. Empecé a escribirla de manera narrativa hace 3 veranos por ahí. Soy muy mala recordando fechas, pero bueno, hace un tiempo Más o atrás menos, sí. escribí gran parte de este texto transformado en novela. Y en un momento me di cuenta que el texto estaba precisando cuerpo o cuerpos, porque justamente una de las temáticas que atraviesa el texto tiene que ver con estos cuerpos, este cuerpo compartido, ¿no? Dos sujetos, pero que están pegados. Ujú. Y entonces ahí les propuse a Laura Neole y Nicolás Goldschmidt que trabajemos juntos en la obra, y recién ahí, cuando empezamos, bueno, a pensar en la obra, decidí escribir el texto dramático. Digo, partiendo de la novela, que quedó inconclusa porque hubo algo del texto teatral que se lo llevó todo, Claro. empecé a escribir la dramaturgia del texto. Y ahí apenas, en realidad ni siquiera, todavía no había terminado, me faltaban algunas escenas por terminar, pero ya empezamos a ensayar y bueno, se fue construyendo la pieza. O sea, no tenías el final. No tenía el final, cosa que nunca me había pasado. Siempre empiezo a ensayar con la obra súper cerradita y Claro. corregida y esta vez no. Y fue re interesante también, como bueno, fui encontrando el final a medida que los ensayos iban sucediendo también. Así que fue Qué una bueno. experiencia distinta. Pero bueno, me imagino que el texto de la novela, o sea, ahora está stand-by, pero lo vas a continuar. ¿Sabes qué? Creo que no. Mira, ¿Qué la no? novela está muy avanzada, tengo 90 páginas escritas, pero tengo la sensación de que en el texto teatral logré de alguna manera condensar lo que había en la novela. Entonces hay algo de que todavía no le encuentro el sentido a volver sobre el otro texto habiendo creado este texto. Pero Pero mirá bueno, lo no que lo sé. pienso yo, mirá lo que pienso yo. A ver, Porque acá en esta obra hablas un poco de los padres. sí. Y bueno, yo diría, en el texto habla qué pasa ahora de la mirada de los hijos, de los Bueno, siameses. ¿sabes qué es? Efectivamente, eso es Claro. lo que sucede. La novela está narrada desde los hijos y Ah, la obra de teatro, los personajes son los padres. Es mm. exactamente Es eso que acabas genial de pensar. entonces, es genial, porque es Sí, como la saga, viste, acá en el teatro sí, vemos a los padres y ahora es la mirada desde ellos. sí, Yo sí. recuerdo algunas obras de siameses, la que más recuerdo es la de Jardier Poncela, un español, que a mí yo Ajá. era chica y me encantaba ese autor y me compré las obras completas. Eh, Mm, es un hombre, o sea, de los años 50, ¿no? Y tiene sí, muchas obras. Y tenía una que no recuerdo el nombre, pero era tipo No somos dos, somos tres, algo así, con ajá. mucho humor. Pero hablaba de lo que le pasaba a ellos. Ujú. Y la verdad resulta, pienso yo, interesante. Vos que sos la creativa, se te van a ocurrir cosas interesantes. Eh, pero bueno, no la Sí. dejes de lado. No, ahora está descansando. Viste que a Claro. veces los textos necesitan, por lo menos a mí me pasa que necesito descansar o que los textos descansen un rato para volver Sí. como con un poco refrescada. Hay algo también de ensayar tanto que un poco se agota esa relación con el texto. Pero es cierto que al ser dos puntos de vista distintos, bueno, Distintos. hay otras cosas por narrar. Sí, bueno, no sé si el caso, me imagino que sí, recordás, o sea, se hicieron famosos, los primeros siameses son de la isla de Siam, Sí, justamente, que sí, eran sí. dos Ujú. varones Ujú. y que vivieron, creo que en Estados Unidos, y tuvieron como 10 hijos, o sea, se casaron Ujú. y vivían, yo vi un corto, ¿no? Un cortometraje del Sí, tema, y vivían, por ejemplo, con sus mujeres, ¿no? Era una cama muy grande, pero dormían 3 días en la casa de una, o sea, una sola Mm. mujer con ellos, y 3 días en la casa de la otra. sí, Y tuvieron creo que 20 hijos, no sé. Qué bárbaro. tremendo. Pero bueno, la historia tiene un montón de recovecos, o sea. Bueno, yo Sí. voy por ese lado, vas a lograrlo y me lo imagino también audiovisual, qué sé Sí, yo. yo también, en ¿No? audiovisual, sí, me lo imaginé así. Sí, puede Bueno, Me parece ser. re interesante. sí, bueno, vos tenés los datos, Raúl,
de la obra? Sí, por ¿Dónde está? supuesto. Estamos hablando con la dramaturga Laura Dar. Los intérpretes son Nico Goldsmith, Laura Nevole, el vestuario es de Leonel Elizondo, la iluminación de Fernando Chacoma, la asistencia de dirección de Elsa Carli, la producción de Laura es... Lo pronuncio mal a tu apellido. No tengas ningún problema, cada uno lo pronuncia como Dar. puede. Y la dirección de Laura también, con quien estamos hablando en este momento, tiene una duración de 60 minutos y la calificación es teatro presencial para adulto. Así que está... ¿En dónde está? ¿Dónde es que está? No me en este figura. momento no estamos en cartel, Ah, estuvimos en en Art House y volvemos también a Art House a partir de febrero. Ah, en perfecto, febrero, ahí perfecto. estamos. Sí, sí. ¿Por qué no te veo la cámara? ¿No tenés habilitada la cámara en el celular? Ah, no, ¿quieren que la habilite? Y sí. Sí, así ¿Cómo? así Ahí te está. vemos. Así, porque jugamos en desventaja. Vos nos ves y nosotros no. Sí, yo pensé que como era radio dije, bueno, no es necesaria la cámara, no sé. No, es un streaming. El lema nuestro es que conozcan a los autores también en el mundo. Perfecto, Sí. aquí estoy. Además, que vos vas a viajar, ¿no? Así que es muy Bueno, importante. y contame de la obra, entonces, la mirada de los padres, lo que me puedas avanzar de la obra, Sí. ¿qué pasa con estos padres? ¿Porque son artistas o cómo es el tema? Exacto, los padres son dos artistas de arte contemporáneo. Sí. Que trabajan sobre todo la performance. Entonces, cuando se enteran de que sus hijos van a nacer siameses, en lugar de, hacer los tratamientos médicos y los controles, etcétera, lo que se ponen a pensar es en planear y transformar a estos hijos en una obra de arte, ¿no? Transforman a sus hijos siameses en una obra de arte performativa, duracional, que atraviesa la vida de sus hijos año a año, van haciendo una performance distinta, una performance por año, que un poco siempre tiene como objeto central la performance a estos hijos, que son un chico y una chica siameses. Y llega un momento en que esa obra desaparece. Es decir, los hijos desaparecen. Y hasta ahí los dejo, así la ven en y febrero. Continuará, como se decía antes. Sí, yo me imagino un montón de cosas pueden Pero pasar. qué buena historia, que desaparezcan. qué buena Pero, por un lado, tiene cierto humor la manera, pero por otro lado, si lo pensamos, tiene mucho es terrible. psicológico, ¿no? No, horrible, Sí, ¿no? Como... sí. No sé si horrible, Sí, pero... es bastante trágica. Trágico, Claro. eso. Y jugamos un poco con ese, digamos, la obra se va poniendo cada vez más trágica, ¿no? Hay bastante gesto humorístico, sobre todo desde el código de la actuación, de actores que son muy versátiles y muy plásticos y capaces de hacer reír en el medio de la tragedia, que hay algo ahí que buscamos. Pero sí, en última instancia es un relato trágico. Sí, aparte van a ser padres por primera vez. Exactamente, Eso sí. tiene muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, justo lo que comentabas, eso de algo trágico que se convierte, que la gente logran, los actores o las actrices, que la gente se ría ante algo trágico. Eso me gusta, eso es lo bueno de la actuación, ¿no? Que vos puedas ver algo tremendo, pero con cierto humor, ¿no? Sí, sí. Es como que te más... queda Hay más... algo también... Perdón. No, eso como que te queda más... Decía que hay algo de la posición también de estos artistas que son, unos artistas un poco comerciantes también, la verdad, ¿no? Porque en última instancia buscan, le sacan jugo a esta obra, es decir, a sus hijos. Claro. Y hay algo de la posición de esos padres que también me parece a mí que por momentos genera esa risa incómoda, ¿no? Igual, claro. Esa risa que uno no está muy cómodo ante la con eso que está pasando. ante la tragedia de lo que estábamos hablando, lo transforman en una obra de arte, ¿no? Exacto. Que es como suavizar y abrazar esos chicos que han tenido, ¿no? Sí, está bien lo que vos decís, Raúl, pero por otro lado están como comerciando con los niños, o sea,
tiene esas dos caras, ¿no? Sí, las Sí. dos cosas. Es como, bueno, hay famosos que a los hijos le ponen Instagram, todo. Sí. Yo escuché ¿cómo se llama? A Marley, por ejemplo, yo lo voy a nombrar, o sea, que tiene su nenito desde muy chico en las redes y con muchas visualizaciones y todo, y él dice que lo que hace es como un ahorro, que le guarda todo el dinero que recaudan sus niños para su futuro y no sé qué. Entonces, bueno, Sí, son lucrar, posturas. es lucrar. Sí. Pero bueno, pasaba antiguamente con el circo, que era la mujer barbuda, el enano y todo eso, que tenían eso y lo aprovechaban a explotarlo. Sí, es lo mismo. Que bueno, hoy no se dice enano, sino talla baja. Talla baja o talla Vos tenías un amigo talla baja. baja. Sí, yo tengo un amigo que es talla baja, que es actor. Sí. Y bueno, y él decía que a él le gustaba hacer lo que hacía, él no se sentía que estaba por su condición física, viste, exponiéndose. Muy buen actor ese. Sí. Pero bueno, es muy difícil. En este caso la diferencia es que son menores de edad, claro, que no pueden decidir bebés, por ellos mismos. Digamos, no tienen opción, ¿no? Desde bebés tienen que estar en el medio de esa performance, que es un poco como esto que decías de, bueno, lo más cercano es la exhibición, la exposición, eso de los niños influencers que están siendo filmados todo el tiempo y vistos todo el tiempo sin consentimiento, ¿no? Porque son niños. Sí, he visto muchos de gente que no es famosa, pero ves que lo filman al nene y ves que se cae. Y entonces se ríen y vos decís, anda a levantarlo, no, sigue filmando para ver cómo reacciona. Vos decís, pará, o sea. Pero bueno. Esos son temas que atraviesan la obra. Bueno, la verdad, ¿hablaste con algún psicoanalista, alguien que te... Mi mamá es psicoanalista, así que tenés todo en casa. Ahí está. Tengo eso muy cerca desde muy chica. Claro, porque es importante, ¿no? Interesante hablar con alguien que sepa un poco, ¿no? Cómo es el comportamiento humano. Yo creo que también, yo mirándolo desde lo que está escrito aquí, en la sinopsis, digo, también es una autodefensa de los padres de exhibirlos a través de los cuerpos, para que no le estén preguntando todo el tiempo, ellos los muestran como una obra de arte, porque cuando vos ves a alguien que no lucra, digamos, cuando lo ves en un cochecito, yo he visto chicos que son siameses, te llama la atención. En cambio, así al exponerlo, o sea, es ya otra mirada, ¿no? Ponerlo como una obra de arte fuera de lo que están lucrando. Por supuesto que no, cada uno tiene su mirada, pero digo, es una forma de mostrarlos al mundo, ¿no? Sí, bueno, es para debatir, porque sí, yo considero que no hay que esconder. Bueno, pero yo creo que para ellos es una obra de arte, pero para mí no. Pues claro, entonces, para vos no. Bueno, pero está en cada uno en la mirada, si decide verlo como obra de arte. Sí, no, es muy... Eso pasa mucho con la obra, genera mucha polémica y mucha discusión. Incluso adentro de la obra, los padres tienen posiciones distintas. Por momentos tienen la misma posición, pero por momentos no. Entonces hay algo en el devenir de la obra que también tiene que ver con eso, porque la pregunta que está todo el tiempo latiendo en esa pareja es si operar o no operar a sus hijos. Es decir, si dividirlos o no dividirlos, con el riesgo que eso implica. Y bueno, las posiciones, ¿no? Porque, bueno, no quiero spoilear mucho, pero digamos, uno está pensando más en el riesgo para la obra y para la historia de la performance que ellos van generando, otro está pensando en el riesgo para los hijos, para la vida de sus hijos. El riesgo de vida, sí. Exacto, y bueno, todas estas discusiones entraman también a la obra. Claro, porque el riesgo puede ser que uno muera, también está esa posibilidad de decir, bueno, en vez de que haya dos que sufran, que haya uno que muera y otro que esté bien, pero también eso es una súper gran discusión. Bueno, de hecho la obra abre con una escena donde ellos están actuando el mito de Salomón. Claro. Que bueno, ¿no? Esta idea de, bueno, dividirlo y que cada madre tenga una mitad del bebé o que no se divida y el bebé quede con vida, ¿no? El juicio de Salomón y esta idea también, digamos, es el antepié de toda la obra. Claro, vamos a explicarlo así. Salomón lo que decía era, había dos mujeres que se disputaban ser la madre de ese niño y Salomón dice, bueno, por eso
dice, lo partimos al medio y le damos la mitad a cada uno. Por eso a veces uno dice una solución salomónica, cuando algo se divide, ¿no? Claro. Y cuando él dice, lo partimos al medio, una de ellas dice, no, dejáselo a ella. Y eso demuestra que es la madre. Claro. Exacto. Porque es como que con tal de que su hijo viva, resigna. Sí. Antes de eso. O sea, está muy bueno al que se le ocurrió esa parábola, ese mito es genial. Empieza con eso. Empieza con eso y es como un tema de discusión en esa pareja porque remite a, bueno, lo que ellos están pensando también. Qué bueno, me imagino el tiempo que te lleva todo esto, porque debes haber leído todo eso, sentarte. ¿Escribís sola? ¿Escribís de noche? Sí. ¿Escribís de día? Escribo sola, escribo de día muy temprano, en general me levanto muy temprano y escribo temprano porque es el horario en que mejor me funciona la cabeza. Ajá. También cuando ya estoy muy enchufada con el texto, quizás escribo todo el día, depende. Claro, ya Pero tenés en la general, mente, ¿no? Sí. Vas por pero la este calle. fue un texto que lo escribí muy rápido, la verdad. Sí. Se ve que como ya tenía tan avanzada la novela, cuando me senté a escribir la obra, Claro, te ahí ayudó. salió. Ujú. Sí. Y cuando terminas de escribir, ¿estás con la mente todo el día como pensando en esos personajes? ¿Vas por la calle y te imaginás que este puede ser o no? No sé si tanto. Ah. Cuando termino, medio que termino, ¿viste? Ya empiezo a dejar aire para que entre el próximo texto. Sí, cuando estoy escribiendo, sí. No sé si tanto pensando, si buscando a los personajes en la vida, pero sí robando textos. Estoy todo el día escuchando. El colectivo, por ejemplo, Sí. es un espacio que me encanta, sí. ¿no? Para escuchar conversaciones. Yo he sacado todos los lugares a los títulos. que voy estoy escuchando cómo habla la gente, ¿no? Yo he sacado títulos de los Sí. micros, me encanta dar el Sí. micro Sí. porque escuchar las voces, ahora no hablan tanto, pero Bueno, la yo gente como más grande sí. por lo general viajo Sí. parada, porque siempre me toca viajar parada, miro todos los celulares, qué están viendo, si escriben, qué le responde, a quién, Sí. pero no por ser chusma en el sentido de que me importe. Quiero saber qué es lo que está haciendo, ¿viste? Si alguien está pagando. El otro día había uno que se estaba sacando, ¿viste? La autenticación en 2 pasos, que el tipo, no sé, entraba a una cuenta de banco y tenía que sacarse la selfie. Aparecía yo atrás, ¿me entendés? Le salía anulada, porque el tipo ponía el teléfono y digo, no voy a salir en la selfie del tipo. Claro. Pero no, me encanta. Yo voy a contar mi experiencia de la semana pasada que me llamó la atención porque cada vez hay más. Venía en el 152 desde Belgrano y también miro a ver cómo va la gente, viste, venía parado y una persona en todo el colectivo iba con un libro leyendo. Sí. Me dio una alegría impresionante que estuve a punto de preguntarle, viste, que qué estaba leyendo, porque dije, en tanta pantalla que había dentro del colectivo, uno leyendo un libro te llama la atención. Sí, a lo mejor estaba leyendo la historia de Instagram. No, en un libro no, lo lee en la pantalla, no, iba leyendo de verdad. No. De verdad, pero digo, qué lindo, ¿no? Ya cada vez se ve más gente leyendo libros. Sí, igual la gente lee en la pantalla también, Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, pero la gente lee y lee más que antes, no lee a lo mejor literatura, Claro, lee sí. memes, lee Sí, Twitter, qué sé yo, no sé, pero Memes. bueno, leen. Es importante leer. Leer te ayuda a escribir bien, Mirá. sin falta de ortografía. Qué bárbaro. Bueno, proyectos para la obra entonces, volver en febrero. Exacto, volvemos en febrero a Art House, vamos a estar los miércoles y ya vamos a sabés. hacer una temporada bastante extensa, como 3-4 meses, así que ahí bueno, tendrán voy a oportunidad de vernos. Sí, yo voy a ir. Sí, yo voy a ir porque me encantan Genial. esos temas, me vuelven loco. Buenísimo. Y después te digo de qué lado estoy, si del padre o de Dale. la madre. O de la obra de arte. No, de la obra de arte no. Si no la viste, ¿cómo Y vas no, a...? pero porque Ya ya- vas con algo al ver la obra. Y sí, ya voy con una idea que no. Bueno, con respecto a la literatura, tu último libro, 3 libros escribiste, ¿no? Sí, tengo 2 novelas publicadas ¿2 novelas? y un libro que reúne mis obras teatrales. ¿Cuál es? ¿Hasta que brille es? Hasta que brille es la novela que salió este año, que publiqué este año con Edasa. Y Estos son los huesos, es el libro que tiene mis obras teatrales,
no la obra siamesa porque la escribí después, Claro, pero después. tiene mis obras anteriores. Claro, estos son los huesos desde el 2022, las criaturas 2020 y hasta que brilles de este año. 2025, sí. Bueno, quiero saber hasta que brille qué. Y para eso hay que leer la novela. Pero, ¿de qué será? Tiranos una Yo me puntita. imagino frotar la lámpara de Aladino. Bueno, hay algo de eso, ¿Viste? porque la novela está protagonizada por 12 trabajadoras de casa particular. Ujú. Está narrado por una de ellas que se llama Elsa, que trabaja en una casa de un country. Así que, de alguna manera, la primera acepción del título tiene que ver con eso, ¿no? Limpiar hasta que brille, limpiar Claro. las copas, limpiar los pisos, limpiar todo hasta Sí, que cuando brille. te mandan a limpiar toda la platería, vos decís, ay no, ¿para qué? Para estar Sí. expuesta ahí brillante. Ay, sí. Eso por un lado, y después por otro lado, bueno, es la historia de ellas dos, que son dos amigas. La novela empieza con ellas festejando Año Nuevo después de trabajar en la casa del country, se van y se trepan a una de esas M's, ¿vieron? De McDonald's que hay en la Sí, autopista. sí, Sí. Bueno, se trepan ahí arriba, abren una botella de champán y ese es el festejo de la noche y una se cae. Ay, no. Y ahí arranca la novela, como el Mm. periplo de lo que pasa con Qué estas dos fuerte. amigas. Y bueno, y pasan muchísimas cosas. Sí, Y ahí me está imagino. la otra excepción del hasta que brille, que bueno, eso sí ya es más para Ah, ya pensarla entendí, con la novela sí, sí. entera. Qué bueno, ¿no? Bueno, las historias de las empleadas, yo conozco varias, un grupo, y cuentan cosas maravillosas, ¿no? Que pasan en esas. Algunas las tratan muy bien y otras que vos no puedes creer. Hablando de la actualidad, vos decís, pero Ujú. ¿cómo? Pero hay muchas historias, ¿no? Conozco a varias, Sí. o sea, un grupo y la verdad son muy divertidas, pero tienen historias increíbles de lo que es la gente. Bueno, algunos son muy buenos, gente muy amable y que las trata como familia, y otros no. Es muy difícil entender esa relación, ¿no? De tener un empleado Ujú. que está viviendo bajo el mismo techo, o sea, no sé, a 10 metros tuyo, en otro cuarto, y en condiciones totalmente tan distintas. Es muy raro esa. Lo habrás hablado con tu madre eso, ¿no? Puede ser, no lo recuerdo, seguramente Seguro. lo hablé con ella. Debe Sí, ser sí. algo extraño, ¿no? Eso en la psicología de la gente, que es, ¿no? Sí, sí, No sé, yo lo veo algo medio raro, ¿no? Una Ujú. persona Sí. que Sí, sí. está trabajando en tu casa, vive en un cuarto muy cerca del tuyo, Sí. come cosas distintas, porque si no todos le dan lo mismo que come, o sea, si compran langostinos, a ella le dicen come fideos, ¿viste? Claro. Me parece algo tan raro. Ujú. Sí, eso está en la novela porque de Ah, hecho, digamos, el texto está narrado principalmente por Elsa, que es una de las empleadas, pero sí, también aparecen otras voces, como por ejemplo la de la señora, que es la señora de la claro, casa, la claro. del más grande, que es el hijo más grande de la casa, la Ah, del más chico, que es el hijo más chico. Entonces hay algo de toda esa dinámica de cómo funciona adentro de la casa estas relaciones que, bueno, aparece desde los distintos puntos de vista, ¿no? qué bueno. Bueno, Claro. esto también me lo imagino audiovisual, ¿ves? Sí, me lo han dicho mucho. ¿Viste? Y habiendo leído el texto es muy visual y es como una especie de roadbook, ¿viste? Como, Sí. porque sucede todo, sucede mucho en la autopista, digamos, desde el country, la autopista, La el M. hospital. Bueno, hay como así algunos sitios así que van siendo mojones sobre la ruta. Y es muy visual y hay como mucha descripción visual, así que sí, me dijeron mucho que lo imaginaban como película. A mí lo cierto es que, por un lado, me parece que sí y que sería hermoso que se haga la versión audiovisual, y también pienso que un poco la potencia de la novela es que siendo una novela y que siendo solo texto, uno pueda hacer toda esa película en la cabeza, ¿no? En la Claro, lectura. imaginarse Sí, todo eso. pero yo me imagino una serie, o sea, yo me imagino capítulos, no sé, una temporada. Me acuerdo acá, ¿cómo se llama la autora que escribió La chica que limpia? No sé si la viste. Que fue un éxito, te la recomiendo. La compraron Netflix, terminó haciéndola, bueno, actrices extranjeras, todo, porque es tan buena, que era una señora que limpiaba, o sea, el primer capítulo es
boxean dos personas y le dicen, mira, en el segundo round que se tire. Y viste, una mafia, ¿no? Finalmente en el segundo round el tipo no se tira, entonces van y estos mafiosos lo matan. Y la mujer que limpia el gimnasio le dicen que limpie todas las manchas de sangre del asesinato. A partir de eso, esa mujer es la chica que limpia, que la llaman para limpiar todos los asesinatos que hace la mafia. Porque era perfecta, ¿no? Limpiaba muy bien. Y ella tenía una gran necesidad económica porque tenía problemas con su hijo y qué sé yo, enfermo. Entonces tiene que hacerlo. Pero bueno, en un punto era tan buena limpiando que los detectives dicen, este lugar no puede estar tan limpio. Y ahí empieza, bueno, en fin. Esto es una trama muy interesante, pero digo, me lo imagino también esto como un audiovisual, como que podría ser muy interesante, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ves vos dirigiendo cine? Y por ahora no digo que nunca, pero por ahora, no sé, no sé, quizás con un buen Un o buena asistente. productora al lado, sobre todo un gran productor, porque me Sí, parece que hay algo de la complejidad de la producción Sí. del cine, que es lo que a mí más sí, no sí. sé, me parece hay todo un entramado que hay que conocer bien y saber hacer bien, ¿no? Sí, pero con un buen equipo, Y un buen productor y un buen director de fotografía o una buena claro, directora de fotografía. está Sí, bien. armando equipo podría llegar a ser. Y las locaciones ya te las imaginas todas, así Sí, que está sí, perfecto. Bueno, sí. buenísimo. ¿Estás escribiendo algo? ¿Siempre tenés algo para escribir, algo en mente? Ahora hace muy poco empecé a escribir un texto nuevo, pero está recién iniciando, estoy haciendo ahí como recién unas pruebas de lenguaje. Suelo estar escribiendo siempre, sí. Igual me permito, me permito ahí unas pausas que me hacen muy bien, la verdad, Claro. tener ahí como unos tiempos sin escritura, donde en general lo que estoy haciendo es escribiendo en mi cabeza, ¿no? Imaginando, escuchando, leyendo, leo mucho, 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 aunque escriba o no escriba, leo mucho, ¿Y qué te gusta pero bueno, leer? justo el otro día le decía a mi hermana, no, estuve un montón de tiempo sin escribir y me dijo, ¿cuánto? Y le digo, 2 meses. Y me dice, no es nada, dos Claro. Es meses. verdad. No es Pero nada. bueno, yo lo siento como mucho. ¿Qué te gusta leer o qué estilo? Mira, me gustan muchas cosas. En el último tiempo me puse a leer clásicos porque sentía que había algo de la lectura de literatura contemporánea que está como ahí muy a la mano y que a veces es una trampa, ¿no? Cuando uno se pone a leer solo la novedad Claro. que aparece en la librería. Así que, bueno, el año pasado me propuse leer En busca del tiempo perdido de Proust Uf, y Qué bueno. estuve unos cuantos meses con sí, eso. Ujú. Lo terminé, fui muy feliz, lo disfruté sí. mucho. Ahora estoy leyendo Mientras agonizo de Faulkner Ujú. y al mismo tiempo estoy leyendo los poemas de Dylan Thomas. Me gusta mucho leer como libros al mismo tiempo. Salvo Ah, con En busca del tiempo perdido que dije voy a leer solo esto porque si no, no, muy no complicado. voy a poder. Pero sí, ahora en general leo varias cosas al mismo tiempo. ¿En formato libro tenías 2 tomos o cómo era? Porque para mí es muy No, importante. tengo 7 tomos. Ah, en 7 tomos. Ah, Siete. Lo leí en francés, ah, así que son 7 tomos. Cada tomo es un libro distinto, claro. lo cual sí es importante porque si no Sí, hay algo de la práctica, ¿viste? De poder llevarlo de un lado a otro, de eso. leerlo Sí, sí, pues hay sí, unas es colecciones divinas, vos difícil. decís, pero ¿y esto cómo hago Sí, para que son leerlo? gigantes. Sí, 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 sí. No, estos por este, suerte son claro, yo tengo dos tomitos. versiones, una que es más pocket, viste que la podés llevar, que son 2 tomos, Mm. pero como que son Sí, fáciles para leer en cualquier lado, y otra sí, como más de lujo, como más de sí, decoración, no sé sí. por qué, pero bueno, está ahí. Es como el libro ese de Mafalda gigante que me lo regalaron, digo, bueno, lo tengo ahí, pero mide como Para 70 mirarlo. centímetros, sí. Sí. Pero bueno, qué importante, ¿no? Leer. ¿Y no te pasa que todo lo que lees decís, ah, esto que escribió este viene de acá? O sea, todo viene, ya está escrito, digamos. Y un poco sí, ¿no? Todo es, sí, todo Sí, es
dialogar con lo ya escrito. Me parece que es Sí. importante tener conciencia de eso, porque si no a veces uno peca de original Sí. y es importante saber de dónde viene, o a veces no sabemos de dónde viene, pero por lo menos saber que hay Sí, mucho escrito antes, ¿no? claro. Para mí eso a veces es un problema, por eso decía lo del problema de leer solo literatura contemporánea, que lo digo, lo veo como realmente como un síntoma de época. Yo doy talleres de escritura hace muchos años y doy talleres y doy clases en la UNA y siempre pregunto qué están leyendo, es como mi censo anual, es qué están leyendo mis alumnos y veo mucho eso, que se lee muy poco fuera de la literatura contemporánea y entonces se escribe muy poco fuera de la literatura contemporánea. Y ahí, bueno, es importante para mí volver a lo anterior, ¿no? A saber que hay otras cosas más Claro. allá del ahora. En la UNA, ¿a cuál vas? ¿Ahí la de Bartolomé Mitre? No, a la de French, Ah, la de French. artes dramáticas, Sí, sí, sí. sí. Y cuando decís que están leyendo, por lo general, vos decís que no leen clásicos, leen todo. Ah, No. Y además en general se repiten los libros, ah, viste, que son muy los libros que están de moda. Claro. claro, Y eso para mí es un peligro, ¿no? Como cuando solo se lee la moda, porque en última instancia la moda muchas veces es lo que el mercado quiere que sea la moda. Claro. claro. Entonces Sí, sí. Terminamos leyendo solo lo que el mercado dice que hay que leer Ofrece, y sí. ahí nos perdemos un poco. Sí. Sí, 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 es verdad. Sí, bueno, yo siempre, en la moda siempre pienso en el jean, el clásico Mm, jean. Entonces, vos tenés durante un año el jean oscuro, al año siguiente el jean clarito, al año siguiente el jean roto, al año siguiente. Pero es como, en realidad inventa eso el fabricante porque el jean te dura 30 años, sí, el tipo se muere de sí, hambre. Entonces sí, es como que cada año le va a poner algo distinto. Sí. sí, Es increíble. Y las modas se repiten, cada 10, 20 años sí. vuelve, porque ya no hay más creatividad, ¿no? Mm. Pero bueno, en la universidad, ¿qué es lo que das específicamente la materia? Doy una materia que se llama Análisis del texto teatral contemporáneo, que es una Anal- materia teórica para los alumnos y las alumnas de actuación, de dirección, del profesorado de actuación, que es, bueno, eso, análisis de textos dramáticos y espectaculares ¿Y contemporáneos. cómo se analiza un texto? ¿A través de la semiótica? Bueno, eso es una posibilidad. La verdad es que nosotros trabajamos muy, digamos, tenemos ciertos autores teóricos con los que trabajamos en la materia, por ejemplo, con Deleuze y Guattari, Ujú. y tomamos el concepto de rizoma para pensar como la forma del texto dramático contemporáneo, Ah, con Sarrasak para pensar el sujeto rapsódico. Bueno, tenemos así como algunos autores teóricos que nos permiten abordar los textos con ciertos conceptos, pero después también muy el paso a paso del texto, ¿no? Justo ahora vengo de dar clases y estuvimos trabajando Luz Azul de Emilio García Huevi, ajá. que es un texto maravilloso de Huevi, y es un texto donde uno puede estar en una línea mucho tiempo. O sea, me llevó 2 horas trabajar la primera parte del texto, porque es un texto muy con mucha intertextualidad, como con mucho diálogo, justamente con la tradición, con el texto bíblico, con la tragedia, con los textos shakespearianos. Entonces, bueno, es como hay un análisis muy, Meticuloso, muy minucioso. meticuloso. Pero Sí, digo, sí. por ejemplo, yendo para el lado tuyo, o sea, como escritora, cuando vos escribís, ¿estás pensando en todo ese análisis que hace Guattari? No, 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 por eso. no, no, ¿Te no, ni loca. surge? No, no. Es que no, yo la verdad es que tengo como un personaje que es el personaje de análisis del texto y otro personaje que es el Sí, personaje de escritura, porque si Claro. pienso en escribir desde el análisis, no bueno, uno no escribe podés, ni una palabra, ¿no? Porque por eso. no, no, Pero, no. y después que escribís, haces ese análisis de Leuss, dice, no, Con no, mis obras no, no, no. no, no. Que lo hagan otros si quieren. Claro, No, los no. alumnos, ¿viste? Que lo haga Sí, y le tomo el parcial. no. No, por eso digo, este tipo de análisis lo hacen estos autores, uno lo puede aplicar, pero el escritor no está pensando en eso, escribe directamente, ¿no? Sí.
Sí, también depende qué escritor. Bueno, está el caso de Barthes, viste, Sí, que escribe todo un libro que se llama La preparación de la novela, sí. donde al final de todo su recorrido dice, bueno, ahora voy a escribir una novela, después de haber escrito sobre teoría, ¿no? Durante Sí. años. Y se muere sin escribir la novela, pero habiendo escrito un libro de cientos de páginas que es la preparación de la novela, ¿no? Donde él plantea a lo Barthes todo lo que hay que hacer para escribir una novela, y bueno, no la escribe. No, Qué Y para mí bárbaro. eso es un buen ejemplo de lo que pasa si uno está pensando de manera tan estructuralista a la hora de Claro. escribir, que claro. bueno, te quedas un poco en la mera lectura o en la preparación de... Sí, 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 no, es buenísimo. Y muchas veces cuando uno escucha el análisis de algo, los autores se sorprenden, dice, la verdad, no Sí, lo había pensado. Pero sí. bueno, algo de eso estaría dentro de ellos cuando lo escribieron, sin pensarlo, ¿no? Tal Sí, yo vez. creo que hay cosas que uno, para mí primero eso, es re lindo escuchar que las interpretaciones de los otros, porque muchas veces coinciden con lo que uno pensó sobre el texto y muchas veces amplían o traen nuevas lecturas. Yo, por supuesto, pienso muchísimo mis textos, tengo 300 cuadernos de borradores y diagramas y qué sé yo, pero pienso más en términos de la materialidad del propio texto, ¿no? De la textura, de la sonoridad, del ritmo, del relato, de la historia de los personajes, y no tanto con esa mirada, como pienso muy desde adentro del texto y no desde afuera del texto, ¿no? Ujú. Como creo que quizás esa es la diferencia, estoy muy adentro cuando escribo. Cuando hablas de sonoridad, ¿solés leer el texto en voz alta como para Sí, ver ese ritmo? sí, tengo una forma un poco desquiciada de escribir mucho en voz alta. Leo mucho, mucho en voz alta. Escribo, leo en voz alta. Yo creo que eso es parte de la deformación teatral, ¿no? Como necesito escuchar cómo suena el texto, y si no suena como suena en mi cabeza, me puedo quedar horas en el texto hasta que suene como quiero que suene. Qué Para buen mí es de las cosas más ejercicio. importantes. Qué bueno. Qué buen ejercicio, Pero la para, verdad. yo lo Sí. estoy relacionando con la madre psicoanalista, que en el Mm. psicoanálisis, si vos hablás, entendés un montón de cosas que si no las decís, ¿no? Ujú. Sí, sí, total. ¿Viste? Sí, Hablándolas, hay Sí, algo de eso, abriendo. de la cuestión más como de poner palabra sí, y a partir del poner palabra entender, pero sí, también de que a mí me gusta pensar el texto como una música, ¿no? Para claro, mí el texto es música. Y en sí, general, si esa música no aparece, a mí el texto no me interesa, por más de que tenga una idea que me parezca que está buenísima y una historia, qué sé yo, sin tengo que encontrar la forma de contar esa historia, ¿no? El sonido de esa historia para que, bueno, realmente me convoque a seguir escribiendo. qué bueno, la historia con sonido, me gusta. Mm. Bueno, la verdad tenés un montón de trabajo, no hiciste las valijas todavía, ¿no? Para ir a Madrid. No, todavía Ah, no. bueno. ¿Ya conoces? ¿Ya conoces Madrid? Sí, conozco Ajá. porque estuve un tiempo viviendo en Barcelona Ajá. y bueno, ahí conocí Madrid, Ah, buenísimo. pero bueno, con muchas ganas de conocer más y también de conocer un poco más el mundo teatral, ¿no? Como Claro. estar ahí en este plan me parece que abre también otras No, la cosas que cuando experiencia uno va a va de ser paso no genial. conoce. Va a No, ser la experiencia va genial. a ser genial. Por supuesto, Argentores y la SGAE son dos entidades que hacen mucho, ¿no? Por los Sí, dramaturgos y Sí. todo. sí, sí, sí. Y Y ganar un la verdad que premio. en este momento, en este contexto, tener esta oportunidad es nada, Y ver Sí, tu obra ahí milagroso. hecha, ¿no? sí, sí. Sí, Y Ajá. sí, bueno, sí. obviamente vas a ver la obra de acá de los españoles, ¿no? Los ganadores. Ya, Ya ya pasó, ya se Ah, sucedieron y fueron. lamentablemente no pude ver ah, ninguna porque estaban en horarios que yo doy Sí, clase sí. y no ah. pude ir a Yo ninguna estuve porque con estuve siempre con las otras trabajando. dos autoras Ah, que cierto, fueron viajan, a sí, sí. comer ahí enfrente de Sí, sí, Argentores, sí, ¿no? sí, sí. Es verdad. Así que te extrañamos, pero bueno, sabíamos que estabas Sí, trabajando, te nombraron sí, todo, así que Cierto. sí. sí, el trabajo es así, ¿viste? Sí, Es sí. así, sí, Pero sí. digo, cuando veas tu obra ya puesta también, ¿no? Qué lindo.
Sí, va a ser muy emocionante. Además, no me imagino qué montaje harán, ¿viste? Claro, Algo ¿viste? de Eso es la lindo. lectura, la interpretación que hagan, que Sí. me parece muy divertido. Estuve hablando yo con una de las autoras que presentó una de las obras acá también. Se había quedado impactado porque en la obra representan a un barco con un barquito de papel. Y ella le pareció, el actor, Sí, sí. con todo las cosas que tenía ahí, que solamente era leído, Claro. con un barquito de papel en la mano, hizo pasear por todo el mar. Así que ella estaba fascinada porque dijo, qué buena idea. Dice que nunca se le hubiese ocurrido, dice que la habían Claro. hecho ya la obra. Sí, sí. Así que eso es lindo también, porque vas desde Sí. otro lugar. Igual, Laura, si vas y no te gusta, no digas que no te gustó la apuesta. No, ¿eh? No, sé, Ah. por supuesto. Digo, muchas gracias. Claro. Claro, Se agradece. claro. Bueno, Pero la verdad que es muy interesante el intercambio Sí. que se sí. hace. No, Ujú. está buenísimo, Sí, sí. está Sí, buenísimo. Está bárbaro. Bueno, La verdad que Laura, te felicitamos de vuelta por el premio, por todos tus premios. Vemos que tenés mucha actividad, esperamos prontamente los audiovisuales de lo que sea o la continuación de la novela. Tenés un montón de cosas para hacer, ¿eh? Sí. Y te voy a decir algo Por más, suerte, sí. a partir de ahora tenés este programa para todo lo que hagas y realices, libros, todo. Bueno, Me Sí, mandás nos avisa. directamente y enseguida lo pasamos. Sí. genial. Muchísimas Así que, gracias no. y gracias por esta conversación y por la invitación. No, por nada. Un beso, hasta luego. Gracias, Laura, Chau, buen chau. viaje, buen viaje. Gracias. Bye. Muy bien, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Sí, con otro autor qué o lindo autora. ir a Madrid. Es divino, me encanta. Yo siempre ¿Cuándo voy vamos a ir, Raúl? No sé, yo hace como 2 años que no voy otra vez. Ay, yo hace más. Me encanta A comer, Madrid. a hacer un tengo tapeo. un montón de amigos, me olvidé decirle que tengo un amigo que es dueño de un teatro. Ah, cierto. La otra vez le dije a alguien. Sí, es verdad. Damián Jiménez, le mando un beso enorme. Bueno, Siempre- después le decimos siempre que lo ve vaya a nuestro visitar. programa, ¿sabías? Sí, sí, que lo vaya a visitar, porque sí. van a estar una semana ahí en noviembre. Ajá, sí, yo le voy a mandar decir. Muy bien, Raúl, nos vemos la semana que viene, Por entonces. supuesto. Hasta luego. Gracias. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.